Lección número 8 para el 23 de febrero del 2019. Satanás, un enemigo derrotado. El título de la lección. El versículo de memoria, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, ahora comenzamos a entrar en lo que se llamaría el segundo libro grande del Apocalipsis, la segunda parte, que es muy interesante, los poderes mundiales dispuestos a destruir la obra de la iglesia. Pero es interesante hacer un breve resumen. La primera parte del Apocalipsis, del capítulo 1 al capítulo 11, estuvimos observando en lo que hemos estudiado hasta este momento, Cristo en el capítulo 1, presentándose como el que revela el Apocalipsis, y la manera como se presenta también en las 7 iglesias, con cada uno de los títulos que aparecen en el capítulo 1. Cristo cuidando su iglesia en su obra pastoral, amonestando, aconsejando, llamando la atención, ofreciendo promesas. La iglesia desde los tiempos de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, su condición espiritual. Cristo cuidando su iglesia, como un candelabro de oro, la iglesia con sus líderes allí en sus manos derechas, simbolizado por esas estrellas. Allí está Cristo Jesús al frente de su iglesia. Luego el capítulo 2 y 3, y termina con la iglesia de la Odisea, la última condición espiritual. Luego el capítulo 4 y 5, el capítulo 4, adoración al Rey de Reyes, a nuestro Dios como Creador. Capítulo 5, adoración a Dios como Redentor. Interesante, el capítulo 4, las escenas allí en el templo que está en el cielo. Se lleva Juan y ve elementos del lugar santo, pero también una parte crucial, ve el trono de Dios, lugar santísimo, y allí las escenas, una corte allí, están los 24 ancianos, están los seres vivientes, y están los ángeles, está el Padre y está Cristo Jesús, lugar santísimo, la sala del trono universal, lugar santísimo. Él comienza a mostrarse en ese capítulo 4 y 5, y de allí va a repercutir en los demás capítulos de la Biblia, del Apocalipsis, los ancianos, los seres vivientes, el trono de Dios. Usted lo va a encontrar en el capítulo 7, en el capítulo 14, en el capítulo 15, en el capítulo 19, en el capítulo 20, el capítulo 20 del Apocalipsis. Allí se encuentran personajes que están descritos en el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. Es interesante, como lo nombramos, no me equivoco, en la otra lección. La sala del juicio, se va a revelar todo lo que va a pasar en la iglesia. Ahora, como ya se mostró la parte interna de la iglesia, ahora la parte externa. La iglesia, comienzan los sellos, en el capítulo 6, se abren los sellos y comienza la iglesia avanzando con esos jinetes, desde el victorioso hasta el sangriento, hasta el negro, que es la apostasía, que llama la atención, que coincide con Pérgamo y que tiene que ver con aquel tercer ser viviente que le muestra al apóstol Juan en forma de hombre. La iglesia se humanizó, la iglesia se materializó, y luego el otro jinete, el cuarto sello, el jinete que era la muerte misma, y el Hades, la sepultura atrás, y muerte. La iglesia de Tiatira, Jezabel, allí ocurre el nacimiento de 538 hasta 1798 del hombre de pecado, el papado. La iglesia avanza, pero a pesar de eso la iglesia avanza hasta que el quinto sello se reclama justicia, Señor, reclaman las almas allí, y el Señor le da la respuesta: tranquilo, van a recibir sus vestiduras blancas. Se abre el sexto sello, conmoción en los cielos, y ocurre 1790, el oscurecimiento del sol, 1833, la caída de las estrellas, y Cristo pues anunciando que ya viene pronto. Y termina el capítulo 6 con ¿quién podrá estar firme? Otra vez la figura del trono, y aparece el Cordero. Ante esa pregunta, pareciera que ya el mundo se está acabando. Hay un paréntesis entre el capítulo 6 y 7, el capítulo de la sexto sello y el séptimo sello, que es el capítulo 7. ¿Quién va a permanecer firme? Los 144.000 y la gran multitud de todas las edades que resucitarán y estarán allí para recibir a Cristo Jesús. Y los que van a quedar vivos, los 144.000. El sellamiento allí ocurre. Luego el capítulo 8 se abre nada menos que el séptimo sello, y con ellos, hermanos, un silencio grandísimo en el cielo. Se
se arroja un incensario el mismo Cristo, se cerró la gracia y se le muestra al apóstol Juan lo que hay en el séptimo sello. Una vez que se destapa, se abre ese libro, los juicios de Dios. Luego entre el séptimo sello, que es capítulo 8, se anuncian las trompetas, 8 y 9, las trompetas, y con las trompetas son los juicios de Dios. Las primeras 4 trompetas, juicios sobre el imperio romano, perseguidor del cristianismo, y luego la quinta y sexta trompeta, juicios sobre el imperio de Oriente, del mismo imperio romano. Y Elena White confirmaba aquello con la profecía de Josías Slip, el 11 de agosto de 1840. La sexta trompeta se cumplió exactamente, y arranca la séptima trompeta en futuro, en el capítulo 11, nada menos y nada más que con la iglesia de la Odisea. Y entre el capítulo, entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, va a ocurrir algo interesante. En ese paréntesis, sexta y séptima trompeta, aparece el capítulo 10, mensaje, aparece Cristo Jesús allí, y con Cristo Jesús asegurando ya el tiempo no sería más, se consumaría el plan de salvación completo, ya Cristo en el lugar santísimo intercediendo por su pueblo, y se ve allí el librito que se come y luego es sabroso y luego es amargo, la predicación inminente de la segunda venida de Cristo, aquel 22 de octubre de 1844, con resultados que no fueron los más deseados. Se equivocaron los siervos de Dios en ese momento, pero tenía un propósito. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, era el fin de la profecía de 2300 días tarde y mañana. Pero ellos pensaban que era la purificación aquí en la tierra, que esto se iba a quemar. No, era la purificación allá en el lugar santísimo del santuario, cuando Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Pero se le invita a que predique otra vez. Fue desellado ese librito que aparece allí, la parte final de las profecías de Daniel, eran para tiempo en fin. Allí fue desellado. Tiempo no sería más, consumado es, ya no habría más profecía de tiempo específico de números, hasta 1844. Y el capítulo 11, que tiene que ver ya con el anuncio del juicio. Mide el templo, tranquilo Juan, se va a medir el templo, va a quedar un pueblo preparado en estos eventos finales, cuando el lugar santísimo se habla al final del capítulo 11, y allí suena esa séptima trompeta. Luego arranca el segundo gran libro del Apocalipsis, del capítulo 12 hasta el final. Y es interesante afinar algunos términos allí en cuanto al tiempo del fin. El capítulo 11 termina con prácticamente nada más y nada menos con el lugar santísimo. Y el lugar santísimo ya tiene que ver con el tiempo del fin, ya, fuertemente. Pero vamos a definir un poquito esto del tiempo del fin. El autor del folleto no lo precisa muy bien. Para abreviar tiempo, porque en estos estudios no tiene que ser lo más breve, hasta donde se pueda, para ayudar a los maestros. En el Conflicto de los Siglos, capítulo 21, Conflicto de los Siglos, capítulo 21, dice, abreviando aquí, pero la parte de la profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo debía cerrarla y sellarla? Hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Debía cerrarla hasta el tiempo del fin. Sigue diciendo la página un poquito más bajito. Pero desde 1798, que es el fin de la profecía de los 1260 días, el periodo de supremacía papal, del 538 después de Cristo, hasta el 1798, cuando sufre la herida de muerte. Repito, pero desde el 1798, el libro de Daniel ha sido desellado. Entonces combinemos las dos citas, ¿verdad? Daniel debía cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado. Ya a partir de 1798, el libro fue ¿qué? Desellado. Se le quitó el sello, fue abierto. Y se había predicho que iba a estar cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. De tal manera que el inicio del tiempo del fin es cuando la profecía que se refería a los últimos días en el libro de Daniel quedaba desellado, quedaba abierto ese libro en el tiempo del fin, que comenzó en el año 1798.
Esto es interesante porque cuando analizamos el Apocalipsis 12, aparece allí ese gran conflicto desde el cielo hasta el último que se va a producir, el Armagedón. En el capítulo se habla en el 16 y se desarrolla parte de ese evento fuerte en el capítulo 17 y en el 19 también. En el 19 se habla precisamente también de esa parte del Armagedón. Allí podemos ver que en Apocalipsis 12 allí encontramos de ahí en adelante 4 grandes intentos del demonio por destruir al pueblo de Dios, pero especialmente diríamos 3 y un cuarto, pero sería como el primero, vamos a numerarlo así por orden. El gran primer intento de Satanás derribar a Dios, acabar con Dios, quitarlo de su puesto, en esa guerra que se produce en el cielo. Satanás es sacado del cielo. Luego, que está narrado en el capítulo 12. Luego en el capítulo 12 va a narrar aquí en la tierra el gran ataque de Satanás al nacer Cristo por matarlo y destruirlo y acabar con la iglesia que estaba naciendo. Ya sabemos eso con Herodes, cómo Satanás lo utiliza, el Imperio Romano, para acabar con Cristo, la iglesia naciente en ese momento histórico. Todo este capítulo 12 va a estar en el marco de antes del tiempo del fin. Allí se va a hablar de que la iglesia tiene que huir al desierto por 1260 días o años, hasta 1798, cuando el papado sufre una herida de muerte. Lo vamos a ver en el desarrollo del capítulo 12. Esto ocurre antes del tiempo del fin. Luego, la bestia Apocalipsis 2, Satanás, utilizando el Imperio Romano para destruir al pueblo de Dios. Luego diríamos nosotros, el tercer ataque fuerte, el primero en el cielo, el segundo en Apocalipsis 12, luego la bestia de Apocalipsis 13, hace un resumen de lo que pasó en Apocalipsis 12, la persecución de la iglesia, pero acentúa ahora la gran confederación. La herida que sufrió la bestia ahora es sanada y comienza una reagrupación de las fuerzas satánicas y aparece otra bestia en Apocalipsis 13:11. La América protestante va a formar una imagen de la bestia, una coalición política religiosa para apoyar al papado. Y de esta forma obligar a la gente que tiene que adorar el día domingo, que no podrá comprar ni vender, sino adora a la bestia. Y pretende someter a la población mundial, porque todo el mundo se maravilló en poder de la bestia. En el capítulo 13, versículo 15, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Imagínate usted el intento de eliminar cualquier tipo de adoración por la iglesia, que aguantó, que está sufriendo persecución desde en el capítulo 12 y el versículo 17, cuando dice: Satanás se fue a esa guerra contra las mujeres, contra la descendencia de ellas, contra los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesucristo. Sigue esta guerra aquí fuerte para destruirlo. Esto es durante el tiempo del fin. Apocalipsis 12, antes del tiempo del fin. Apocalipsis 13, durante el tiempo del fin. Y Apocalipsis 17 aparece otra bestia. Y esa gran bestia ahora ya es final, el fin del tiempo del fin. Con Apocalipsis 17. Nada menos y nada más, Satanás pretende, en el capítulo 17:12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con el Cordero son llamados y elegidos y fieles. El último ataque del Armagedón no pudo destruir el trono y acabar con Dios en el cielo. Primer intento, una agresión fuerte contra Dios en el cielo. Luego, aquí en la tierra, Apocalipsis 12, la bestia, el mismo demonio, ahora trata de destruir a la naciente iglesia cristiana antes del tiempo del fin. Luego, la otra bestia, Apocalipsis 13, con la otra bestia, Apocalipsis 13:11, durante el tiempo del fin, trata de destruir a la iglesia. Ahora todos los poderes mundiales unidos no podrán comprar ni vender, solamente lo que tenga la marca de la bestia, el 666, pero hay un pueblo que se resiste y vence durante el tiempo del fin, a partir de 1798 en adelante. Y finalmente, el último gran intento, como no ha podido ya el cuarto intento, pero para acabar con todo vestido de Dios y contra el mismo Dios, y ya pretende el demonio la adoración universal,
el Armagedón, Apocalipsis 17, el fin del tiempo del fin. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Se unirá para acabar con la iglesia. Pero no podrá. Es un resumen para que cuando estudiemos esas cosas tenga presente esos movimientos antes del tiempo del fin, Apocalipsis 12, durante el tiempo del fin, Apocalipsis 13, y el fin del tiempo del fin en Apocalipsis 17, con esta batalla del Armagedón, donde Satanás sufre esa gran derrota. La lección aclaraba esta parte del fin, tiempo del fin, porque el autor no entra en este tipo de detalles. Todo el tiempo del fin, desde este periodo hasta también cuando Cristo viene. Dice el domingo 17 de febrero la mujer y el dragón. El pastor Ranco dice, en la Biblia la mujer se utiliza como un símbolo del pueblo de Dios, 2 Corintios 11:2, correcto. La mujer, Apocalipsis 12, primero simboliza a Israel, a quien vino el Mesías, y en los versículos 13 al 17 representa a la iglesia verdadera, que da origen al remanente. En Israel están las raíces de la iglesia verdadera. En Israel, esta iglesia de Israel, pero teniendo en cuenta a Cristo. Y allí en el capítulo 12 no se está hablando tanto de Israel, se está hablando de ya Cristo como la raíz, la esencia de lo que son las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la mujer vestida de luz es la iglesia apostólica, la iglesia cristiana, no está hablando de Israel. Hablando de la iglesia cristiana, ya con su simiente, fundamento de la iglesia del Antiguo Testamento, a través de las enseñanzas que Cristo mismo llevó al Antiguo Testamento, ahora se reflejan plenamente en él. Indudablemente que debajo de sus pies esa iglesia verdadera, esa iglesia desde Adán, y ahora que con Cristo se va a manifestar aquí en la tierra, tiene la luna debajo de sus pies, que eso es todo el antiguo ritual, todo lo que simbolizaba a Cristo, el Antiguo Testamento queda allí, porque ahora llegó la esencia del Antiguo Testamento, la realidad, llegó la esencia, el antitipo, ya, la realidad del símbolo. Entonces esta división, o sea, uno no la comparte, precisamente la imagen que siempre hemos tenido de esa mujer en Apocalipsis 12 es el pueblo de Dios, es la iglesia cristiana, 12 estrellas, los 12 apóstoles en su esencia, rememorando las 12 tribus de Israel, y esa mujer está embarazada y da a luz un hijo. Eso no ocurrió en el Antiguo Testamento, y son los primeros versículos que se está hablando allí. Esa mujer que da a luz un hijo nada menos que Cristo Jesús. Bueno, un detallito allí. Se describe esa mujer vestida de sol y con la luna bajo sus pies. El sol en la Biblia representa la gloria del carácter de Cristo, su justicia, Malaquías 4:2, y su pueblo debe reflejar al mundo la luz del carácter amante de Dios, Juan 8:12. Bueno, también allí el autor nos da algunos detalles en cuanto al dragón. Los ángeles caídos son los demonios que ayudan al diablo para oponerse a Dios, ángeles que fueron sacados del cielo. Dice el autor, la siguiente señal simbólica que Juan observó en la visión era un monstruo dragón. El texto dice que su cola arrastró a un tercio de las estrellas del cielo a la tierra. La cola es un instrumento simbólico de engaño. Isaías 9:14, muy buena la cita del pastor, y versículo 15. Luego de caer de su posición exaltada en el cielo, Isaías 14:12-15, Satanás pudo engañar a un tercio de los ángeles allá en el cielo y oponerse a Dios y su obra de salvación. 1 Timoteo 4:1. Es un tercio, la tercera parte de las estrellas, lo mismo son los ángeles. De cada 100 ángeles en el cielo, diríamos aproximadamente 33 se fueron con el demonio, pero quedaron 66. De tal manera que por cada 100 ángeles que existen, 66 están de parte de Dios y 33 están de parte del demonio, que están aquí y están aquí en la tierra. También diríamos nosotros, por cada 3 ángeles, 2 están a favor nuestro, 1 a favor de Satanás. Tenemos la victoria asegurada, hermano mío. Apocalipsis 12:9 se llama Satanás serpiente antigua. Esto nos hace recordar a lo que pasó en el Edén. Esa era la serpiente antigua que engañó a Eva. El mismo Satanás, desde allá, desde el Génesis, y ahora lo encontramos aquí en la iglesia naciente con Cristo Jesús. Podemos agregar otros datos aquí. En el Antiguo Testamento, el símbolo de la iglesia
Dice el comentario bíblico, hablando de Apocalipsis 12, la verdadera iglesia se simboliza algunas veces por medio de una mujer. Isaías 54:5-6, Jeremías 6:2. Cuando la iglesia apostató fue comparada con una mujer corrompida, Jeremías 3:20, Ezequiel 23:24. Los mismos símbolos aparecen en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 11:2, Efesios 5:25-23, Apocalipsis 17:1-3. En Apocalipsis 12 la mujer representa la verdadera iglesia. Cuando dice la verdadera iglesia, la iglesia cristiana, que tiene su raíz precisamente en los fundamentos del Antiguo Testamento. Esta mujer, que está por dar a luz a Cristo y es perseguida después de la ascensión de Cristo, representa a la iglesia tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Mira cómo dice, es perseguida después de la ascensión de Cristo, representa a la iglesia tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. No está haciendo separación allí de que si israelita, que si iglesia cristiana, del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Comentario bíblico adventista. La luna es un símbolo interpretado por muchos comentadores como un símbolo del sistema de rito, dice el comentario bíblico adventista, y sombra de los tiempos del Antiguo Testamento, los cuales fueron eclipsados por la revelación más plena que llegó por medio de Cristo. La ley ceremonial, que fue cumplida en la vida y la muerte de Cristo, bien puede ser representada por la luna, que brilla con la luz que refleja el sol. 12 estrellas, los comentadores han aplicado en general este símbolo a los 12 patriarcas o a los 12 apóstoles, o a ambos, puesto que el énfasis principal del capítulo 12 es la iglesia del Nuevo Testamento. Sin duda debe referirse a los 12 apóstoles, puesto que el énfasis principal del capítulo 12, oiga esto, es sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Sin duda puede referirse a los 12 apóstoles, dice el comentario bíblico adventista. La parte del lunes, Satanás es arrojado a la tierra. Voy a aportarle algunos datos muy interesantes aquí en esta parte. Apocalipsis 12, 7-9, que habla de una guerra en el cielo. ¿Cuál fue la naturaleza de esa guerra que resultó en la expulsión de Satanás en el cielo? ¿Cuál fue la naturaleza de esa guerra? Satanás fue expulsado del cielo al comienzo del gran conflicto, cuando se rebeló contra el gobierno de Dios. Primer conflicto. Quiso arrebatar el trono celestial y ser semejante al Altísimo. Isaías 14, 12-15. Miren el atrevimiento. Se mantuvo en abierta rebelión contra Dios, pero fue derrotado y exiliado en la tierra. No obstante, al engañar a Adán y Eva, Satanás usurpó el gobierno de Adán en este mundo. Lucas 4:6. Como gobernante autoproclamado de este mundo, Juan 12:31, a ver algo de eso de Juan 12:31, reclamó el derecho de asistir al concilio celestial como representante de la tierra. Job 1:6-12. Que hay algo interesante que lo vamos a analizar. Sin embargo, desde su derrota en la cruz, Satanás y sus ángeles caídos han sido confinados a la tierra como una prisión hasta que reciban su castigo. Según Pedro 2:4, Judas 6. Muy buena la cita. Pero esto es confinado a la tierra después de la muerte de la cruz, Cristo en la cruz, después que sufrió la derrota en la cruz. Lo vamos a analizar en un ratico. Mediante su muerte, Jesús redimió lo que se había perdido. Satanás vio, dice el deseo de toda la gente, que su disfraz le había sido arrancado, su administración quedaba al descubierto delante de los ángeles que no habían caído delante del universo. Abreviando, al derramar la sangre del Hijo de Dios, había desarraigado de la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. El penúltimo párrafo dice del día lunes: Jesús predijo este acontecimiento cuando dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Con este juicio sobre Satanás ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Satanás todavía tiene un poder limitado para dañar al pueblo de Dios en la tierra, aunque sabe que tiene poco tiempo, pero aunque le quede poco tiempo, hace todo lo posible para causar dolor, sufrimiento y estrago aquí y también fuera de aquí. Vamos a analizar esta parte interesantísima. Apocalipsis 12:9, especialmente, te lo busco en el comentario bíblico: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta parte, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Le abrevio, del versículo 10 al versículo 12 de este capítulo 12 es como un paréntesis de esta caída de Satanás, de este
arrojar definitivo del cielo a Satanás, la alegría que se produce en el cielo y en la tierra, y lo que implica eso, el triunfo de los siervos de Dios con la sangre de Cristo, del versículo 10 al 12. Porque esta caída que aparece en el versículo 9 también tiene que ver con una caída que sufrió el arrojar definitivo de Satanás del cielo, ocurrió en la cruz. Entonces la celebración, ya lo voy a leer los textos de Elena White, la celebración de ese golpe mortal, de esa expulsión, de esa segunda salida, expulsión de Satanás del cielo, pero en este caso en la cruz, vamos a ver en qué sentido fue sacado del cielo. En esta segunda parte, del 10 al 12 hay una celebración. Luego continúa la narración del capítulo 9, el versículo 9 del capítulo 12, en el versículo 13, que lo vamos a leer. Era para adelantar un poquito. Leo algunas citas del espíritu de profecía en cuanto a este asunto tan interesante. Dice la revelación, oiga esto. Primero voy a leer la historia de la redención. Satanás, en el capítulo Consecuencia de la rebelión, primeras páginas de la historia de la redención de Elena G. White. Como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, Satanás montó guardia en la entrada misma de él, para mofarse, burlarse de los ángeles y buscar contienda con ellos cuando entraban y salían. Fue expulsado del cielo, pero se puso a las puertas, montó guardia en la entrada misma del cielo para burlarse de los ángeles y buscar contienda con ellos. Consecuencia de la rebelión, Satanás a la puerta del cielo. Historia de la redención. Ahora mire lo que dice. Está en la puerta del cielo. Allí está echando oro. Dice la página 709 del deseo de toda la gente. El título consumado ese capítulo. Cristo inclinó su cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe. Fíjense, al morir Cristo en la cruz y su sumisión a Dios. Inmediatamente Elena White saca Apocalipsis 12:9 y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Fue lanzado fuera, la palabra lanzado fuera, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, y fue lanzado fuera el gran dragón. Y sigue diciendo, después que termina la cita bíblica que se extrae de la página 709 del deseo de toda la gente. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podía ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios. Una vez que cuando Cristo murió, ya no podía más acechar a los ángeles. Fue expulsado de las puertas del cielo. La expulsión definitiva de todo lo que tiene que ver con el cielo. ¿Está viendo? Como dice la cita, la página 709, del deseo de toda la gente. Y ya no iba a causarle más molestia a los ángeles que entran y salen, ni acusar ante ellos a los hermanos. O sea, de esa manera quedaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Dice la cita, los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Todavía faltaba todos estos 2000 años que han transcurrido y la pronta venida de Cristo Jesús. Entonces vemos con claridad en esta cita que con la muerte de Cristo, Satanás sufre la definitiva expulsión del cielo. Ya no puede más estar echando broma a los ángeles y tampoco acusándonos a nosotros delante del Padre. Mire como dice el comentario 7a de Apocalipsis. La expulsión
del cielo de Satanás como acusador de sus hermanos fue llevada a cabo por la gran obra de Cristo al dar su vida. ¿Cuándo ocurrió realmente la expulsión del cielo de Satanás como acusador de sus hermanos? Fue llevada a cabo por la gran obra de Cristo al dar su vida. El plan de redención siguió adelante a pesar de la persistente oposición de Satanás. La expulsión del cielo, comentario 7a, Apocalipsis 12:10, de Elena White. La expulsión del cielo de Satanás como acusador de sus hermanos fue llevada a cabo por la gran obra de Cristo al dar su vida. Específicamente, ¿qué parte de las puertas del cielo? Ya lo leímos en la página 709 del deseado de todas las gentes. Y la parte del folleto que hablaba de que quedó restringida, Satanás y sus ángeles caídos han sido confinados a la tierra como una prisión desde su derrota en la cruz. Es interesante notar lo que dice ahora Primeros Escritos. Primeros Escritos, página 290. Durante 1000 años iba a poder gozar, hablando de Satanás, del fruto de la tierra. Durante 1000 años iba a poder gozar del fruto de la maldición que había causado. Fruto de lo que sembró aquí en la tierra. El fruto de la maldición que había causado. Recluido en la tierra, no tendría ocasión de ir a otros planetas para tentar y molestar a quienes no han caído. La tierra desolada, el capítulo primero escrito, página 290. Durante 1000 años, el milenio, en Apocalipsis 20, iba a poder gozar del fruto de la maldición que había causado el mismo demonio. Recluido en la tierra, no tendría ocasión de ir a otros planetas, dice la página 290, primero escrito. Durante todo ese tiempo, para tentar y molestar a quienes no habían caído. Durante todo ese tiempo, Satanás sufriría mucho. Dice, primero escrito, página 290, el capítulo La Tierra Desolada. Ahora quiero que oigan lo que el comentario bíblico adventista dice. Apocalipsis 12:9. Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo en las edades pasadas, segunda de Pedro 2:4, antes de la creación de este mundo. Sin embargo, parece que hasta el momento del drama de la cruz podría llegar hasta los seres celestiales, y en un grado limitado, posiblemente como príncipe de este mundo, Juan 12:31, Lucas 4:6, pero no como habitante del cielo. Podría entrar en los recintos celestiales. Deseado de toda la gente, página 709, Historia de la Redención, 26-27. Esta puede ser, sin embargo, la expulsión definitiva, allí en la cruz, que ocurrió en la cruz. La expulsión definitiva del cielo que ocurrió en la cruz, como lo declaró nuestro Señor en Juan 12:31-32. Deseado de toda la gente, página 455. Deseado de toda la gente, página 455. Quiero leerle, bueno, ahorita se lo voy a leer, lo que dice Elena White allí. Deseado de toda la gente, página 455. Es evidente en el contexto que Juan está refiriéndose más especialmente a los sucesos relacionados con el triunfo de Cristo en la cruz. Y hay unos puntos que prueban que ese lanzado fuera el gran dragón de Apocalipsis 12:9 se refiere a la expulsión definitiva que ocurrió en la cruz. Hay otro detalle también que es bueno notar, que aparece en el mismo comentario bíblico adventista. La parte final ya del comentario del versículo 9 del capítulo 12. El conflicto en el cielo comenzó debido a los planes para la creación del hombre. Cuando la tierra fue creada y entregada a Adán, Satanás se esforzó para hacer que cayera el hombre que acababa de ser creado. Cuando consiguió que Adán y Eva cayeran, reclamó la posesión de la tierra. Mateo 4:8-9. Pero lo limitó sus esfuerzos. Pero no limitó sus esfuerzos a esta tierra, díselo, pero no a esta tierra, sino que también tentó a los habitantes de otros mundos. Primero escrito, página 290, como se lo estaba leyendo. No será sino hasta la segunda venida de Cristo cuando Satanás será completamente confinado a esta tierra durante 1000 años. Comentario bíblico adventista, capítulo 12, versículo 9. Estoy corroborando lo que leímos de Elena White y lo que acabamos de leer ahorita del comentario bíblico tiene un sustento. En Juan 12:31,
página 455, el deseo de toda la gente. Y dice, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. El mismo Jesús lo dijo. Dice, en Jesús pasaron escenas pasadas, cuando Satanás fue expulsado del cielo, y futuras, cuando sufrirá la caída definitiva. Y futuras, se presentaban en la mente de Jesús. Vio a Lucifer, dice el deseo de toda la gente, página 455, y por eso el comentario bíblico lo dice tan claro, cuando fue arrojado por primera vez de los lugares celestiales. Por primera vez. Ya de entender que hay una segunda vez. ¿Cuándo ocurrió? En la cruz. Miró hacia adelante, a su agonía, oyó el clamor, consumado es. Ahí viene la expulsión definitiva. Él anunciaba que la redención quedaba asegurada y el cielo eternamente seguro contra Satanás. Abreviando, pues. Y es lo que usted ve del versículo 10 al 12, cuando se anuncia, se celebra esa redención que quedó asegurada por parte de los seres humanos, para los seres humanos, y el gozo que se produce en el cielo. Página 455, deseado de todas las gentes. Como para corroborar aún más esta parte última que acabo de explicar, el comentario dice lo siguiente. Pone varios puntos, pero voy a resaltar poco de esos puntos. Primero, la proclamación que hace una gran voz en el cielo, versículos 10 al 12, entonces una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Es más o menos un paréntesis cuyo propósito es explicar el significado de la expulsión de Satanás, definitiva, el versículo 9. En el primer lugar, a los habitantes del cielo, y luego a los de esta tierra. En primer lugar, porque dice, entonces una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, la voz en el cielo, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, allí cuando muere Cristo en la cruz, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, como lo dice Elena White. Y ellos, ahora viene la parte de los seres humanos, y ellos los han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, mientras pasaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos. Sigue diciendo, en primer lugar los habitantes del cielo y luego los habitantes de la tierra. Después de este paréntesis explicatorio, el versículo 13, continúa la narración de las actividades de Satanás a partir del lugar donde había quedado en el versículo 9. Por consiguiente, los versículos 10 al 12 constituyen principalmente una declaración relativa al estado del plan de salvación en el momento en que Satanás fue arrojado a la tierra. Eso ocurrió en la cruz. Segundo punto que justifica todo este argumento. La primera declaración de la gran voz consiste en una serie de hechos relacionados con el triunfo de Cristo en la cruz sobre Satanás. Se aseguró el plan de salvación, se dio poder para resistir los engaños de Satanás, se aseguró el reino de Cristo y fue confirmado su poder, literalmente autoridad de ser salvador del hombre, el sumo sacerdote. Maravilloso, ¿verdad? Y rey. Y la tercera, hay 5 razones, pero vamos a la tercera. La tercera razón está en Apocalipsis 12:10 para este cuádruple victoria, es muy específica. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, lo cual relaciona claramente lo que se ha hecho con la expulsión del versículo 9. En el tiempo de la expulsión, otro argumento, versículo 9, 10 y 13, el acusador de nuestros hermanos ya los había estado acusando activamente delante de nuestro Dios día y noche. Es obvio que esta caída ocurrió después de que Satanás había estado acusando durante cierto tiempo a los hermanos. Por lo tanto, según parece, esta no puede ser la expulsión original de Satanás, la cual fue, por supuesto, antes de la creación de la tierra de Adán y de Eva. O sea que fue expulsado. Esta expulsión que se habla aquí tiene que ver con la expulsión en la cruz. Y el comentario bíblico, ya como lo acabamos de leer, nos está haciendo ver algo muy interesante, que después de este paréntesis de celebración de la caída definitiva del cielo de Satanás con la muerte de Cristo en la cruz, ya fuera el que nos acusaba en el cielo, fuera el que se burlaba de los ángeles, buscaba contienda, fue expulsado de las puertas del cielo cuando ya Cristo muere en la cruz. El versículo entonces 9 ahora continúa en el versículo 13, porque del 10 al 12 es un paréntesis para celebrar la expulsión definitiva de Satanás del cielo, en otras palabras, de la puerta del cielo, sin querer decir que por eso no fuera a otro mundo a echar broma. Versículo 13 dice, y cuando vio el dragón, fíjense como una continuación del 9, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo
al hijo varón. Y ahí entramos en la parte del día martes y vamos a entrar en la parte del día miércoles de la lección. Y cuando vio el dragón que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta palabra tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que aparece que en Apocalipsis 12:14, es lo mismo que está en Daniel 7:25. Es importante porque a la mujer que estaba a punto de dar a luz y que Satanás pretendía devorar, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, Apocalipsis 12:4, a fin de devorar al hijo tan pronto como naciese a Cristo. Bueno, la simbolizaba también la Virgen María, un símbolo, pero no real, porque la mujer allí representa a la iglesia, pero quien en la práctica aquí en la tierra le tocó realmente cargar allí a Jesús en el vientre fue a esta bienaventurada Virgen María. Los católicos dicen que bueno, que es directamente, la mujer que está aquí en Apocalipsis 12 es María directamente, no es ningún símbolo. Pero aquí dice que se le dieron a la mujer, esa que estaba embarazada, las dos alas de la gran águila. María no tenía alas. Para que volase delante de la serpiente, delante del dragón, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Quién es esa mujer? En Daniel 7:25, ¿qué dice? Hablando de un cuerno que tumba 7 cuernos de los 10 cuernos que aparecen en esta bestia de Daniel 7. Y hablará palabras contra el Altísimo, Daniel 7:25. Ese cuerno, que es como el octavo, después que tumba 3 de los 10, división del primer romano, quedan 7, y queda él gobernando. Y hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios, este cuerno, la Roma pontificial. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos, y a los santos del Altísimo quebrantará. Se meterá con los santos, hará destruirlo. Algo de lo que dice en Daniel 7:21. Y vea yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Los quebrantaba. Y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. ¿Quiénes? Los santos, los que están siendo quebrantados. Hasta tiempo, tiempo y medio tiempo. Entonces, ¿quién representa a la mujer? Los santos, los fieles, los santos del Altísimo, la iglesia pura de nuestro Dios, más allá de la Virgen María, como dicen nuestros hermanos católicos. ¿Y qué ocurrió después? En esta persecución de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Mire, 7 veces esa expresión tiempo, tiempo, la mitad de un tiempo, que tiene que ver lo mismo con 1260 días o años, que tiene que ver lo mismo, como dice Apocalipsis 13, 42 meses. 7 veces desde Daniel y el libro de Apocalipsis se menciona esa expresión de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días y años. Importante la relevancia que tiene esto. Sigue el versículo 15. Y la serpiente arrojó su boca tras la mujer agua como un río. Apocalipsis 17:15. Agua significa muchedumbre, gente, persecución, para que fuese arrastrada por el río, porque la gente terminara de arrasar a la mujer, a la iglesia. Ahí es bonito notar a lo que dice Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente al nombre de Jehová, Isaías 59:19. Y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Así como aquí la serpiente arrojó de su boca hasta la mujer agua como un río, para destruir a la iglesia. El enemigo vendrá como agua, como un río, para que el enemigo destruya a la iglesia, para que fuese arrastrada por el río. También lo que dice Isaías 59:19. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo se ve eso aquí? Pero la tierra, es la América protestante, siglo XVII, 1620, ayudó a la mujer, pues la tierra, los Estados Unidos de Norteamérica, abrió su boca y tragó el río, tragó toda esta persecución de esta multitud de gente, este enemigo que pretendía destruir la iglesia, que el dragón había echado de su boca. Esta gente salió de la boca del dragón, según Apocalipsis 17:15. La tierra, América protestante,
de allá de Holanda, cuando salió ese barco para fundar esa nación, que como una planta vi crecer de la tierra, como dice Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, Esta bestia no venía de guerras, de rollos, de tumbando imperios, no, subía de la tierra mansamente. Por allá, por el año 1620, cuando comenzaron los primeros, luego cuando se organizó como nación, 1776, las 13 colonias estaban organizando, en 1783 aproximadamente, ya la Constitución se iba conformando, iba agarrando fuerza. La única nación en el planeta Tierra que emergía para hacer un futuro imperio era esta. Cuando hablemos de Apocalipsis, vamos a entrar en más detalle de esto. Bueno, ayudó estos hombres que huían de Europa por la persecución de papas y de reyes. Dijeron, no queremos más papas ni reyes, queremos que reine, queremos un reino donde reine el Señor Jesucristo, donde digamos libertad, donde ya basta de tiranía, ya basta de reyes y de papas. Queremos un sitio donde la religión no sea la que imponga, la que gobierne, ni un rey. Que haya libertad de conciencia, que haya libertad civil. Entonces el dragón fue arrastrado por el río, pero la tierra ayudó a la mujer. Estados Unidos se convierte, ¿verdad?, en la capital del exilio de todos los perseguidos de Europa, para fundar una nación realmente con principios republicanos, libertad de culto, libertad religiosa y libertades civiles. Esto es importantísimo. Allí no se fundó un comunismo ni un socialismo, sino que Dios utilizó una tierra, levantó un sistema de gobierno donde pudiera haber libertad de religión, libertad de conciencia, libertades económicas. Esos son los principios de los gobiernos republicanos, de república. No quiere decir el Partido Republicano Norteamericano, no. Sino usted busquen en lo más sencillo, pues en internet, lo que es un tipo de gobierno republicano, lo que es la república, y va a encontrar donde se habla de libertad económica, libertad de conciencia, libertad de las cosas privadas, de la propiedad privada. Ya ese sistema, cuando nace el sistema republicano, no el Partido Republicano, ya por el John Locke, aquel hombre ya en el siglo XVII, ya cuando nace este sistema, se hace con el deseo de acabar con todo este feudalismo, con todas estas cosas de tiranía, con todo esto de que Dios coloca a un monarca desde el cielo, en el sentido de que no, este es directamente hijo de Dios y los hijos de él van a seguir gobernando hasta la eternidad. No, se acabó eso de que un hombre se erige como Dios de todos los hombres y su familia a dirigir a los hombres. No. Aquí nosotros mismos tenemos que elegir, a través de la influencia de Dios en nuestra cabeza, quién es el que va a gobernar. Ya se acabaron estos tiranos, estos monarcas, estos dictadores, estos feudales, estos reyes, estos papas. Queremos libertad religiosa y libertad civil. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado sobre su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que viene remanente, y se fue a hacer guerra, se fue a buscar la manera de destruir antes del tiempo del fin. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, esa iglesia, como lo decía el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando habla de los dos testigos. Y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Esto es lo mismo, tiempo y la mitad de un tiempo, vestidos de silicio. O sea, silicio significaba con de tormento, de persecución, de angustia. Bueno, Apocalipsis 12 dice que Satanás durante ese periodo, la iglesia huye por tiempo y la mitad de un tiempo, que son los 1260 días. Y se quiere destruirlo contra la descendencia de ella, Apocalipsis 12:17. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y tienen qué? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está la iglesia verdadera. Ahí están las características de la iglesia verdadera, a la que Satanás odia, a la que Satanás quiere sacar del planeta Tierra, la secta aborrecible. Entonces el dragón se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer Apocalipsis 12:17. A veces le pregunta a uno, ¿cuál es la iglesia verdadera? La que está en Apocalipsis 12:17. ¿Cuál es esa iglesia? El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que descendían de esa iglesia. Pero ¿quiénes son esos? Porque todos dicen que son una iglesia verdadera. Los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Y, bueno, los mandamientos, sí, los 10 mandamientos, pero ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? Pues tenemos que ir al libro de Apocalipsis para saber cuál es ese testimonio de Jesucristo. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10. Dice el apóstol Juan: yo me arrodillé a sus pies del ángel que apareció en el versículo 9 del capítulo 19 para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Yo soy un siervo igual que usted y de tus hermanos. Soy un siervo tuyo de tus hermanos y de tus hermanos. ¿Cuáles son los hermanos? Los que retienen el testimonio de Jesús. ¿Cuáles son esos hermanos? Los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Vamos a traducirlo con la definición de lo que es el testimonio de Jesús. Mira, no lo hagas. Yo soy un siervo igual que usted y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Te vamos a quitar el testimonio de Jesús y ponemos lo que significa. Y de tus hermanos que retienen el espíritu de profecía. Igual como aparece en Apocalipsis 22:9, como dice el folleto. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. Otra vez Juan quiere arrodillarse, porque yo soy siervo contigo, Apocalipsis 22:9. Y de tus hermanos, ahora no dice el espíritu de profecía, sino que dice que de tus hermanos los profetas. La iglesia verdadera es aquella que guarda los mandamientos y tiene el espíritu de profecía, tiene profeta. Tiene un profeta. Pero ¿por qué es interesante que haya un profeta ya al fin del tiempo, cuando Satanás ataca a la iglesia y quiere destruirla? Entonces tenemos que irnos al libro de Proverbios, revisar el libro de Proverbios, el Proverbio 29, para poder dar una respuesta exacta, bíblica, en cuanto a esto. Proverbios 29, versículo 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. En otras palabras, donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Por eso, sin profecía el pueblo se desenfrena. Hay que tener... ¿Y el profeta qué función cumple? Pero el que profetiza, dice en 1 Corintios 14, versículo 3, habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, para exhortación, para consolación. Por eso el versículo 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser que hay un intérprete allí, pues. Pero miren la importancia que le da el apóstol Pablo en 14:1, 1 Corintios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, que haya el profeta. ¿Para qué? Como dice el versículo 3, para que edifique, para que exhorte, para que consuele. Versículo 31 del mismo 14, 1 Corintios: porque podéis profetizar todos, para que todos aprendan y todos sean exhortados, para que el profeta nos enseñe, para que todos aprendamos y seamos exhortados, seamos edificados. Eso es lo que ha pasado en la iglesia antes del séptimo día. Sí, creemos en los mandamientos de Dios, pero el profeta lo rechazamos muchas veces. Los consejos acerca de la música, los consejos acerca de la reforma por salud, los consejos acerca de las normas cristianas, que están aún allí escritas en las 28 creencias, no se respetan, se pasan por alto. Y al descuidar el espíritu de la profecía, que es una característica de la iglesia verdadera, hermano mío, el pueblo se desenfrena. La iglesia como si perdiera sus raíces. Ya se toman decisiones por encima de lo que el profeta está diciendo. Y hasta a veces se llevan por delante las Sagradas Escrituras en discusiones estériles que no tienen fundamento bíblico, como eso que si la mujer puede ser ordenada como pastor. La Biblia no habla de pastora, la Biblia habla de pastores. En Timoteo y en Tito, donde se habla la elección de un obispo, de un pastor, hombre, se refiere a hombre, no a pastora. Esa es la influencia del feminismo, esa es la influencia de este modernismo, posmodernismo. Es la guay, sí, la mujer puede ser como un símbolo de pastora en la iglesia, pero ya para dirigir como pastora, la dirección Dios se la dejó fue a los hombres. Y eso es lo que dice la Sagrada Escritura. A algunos les molesta esto. El Concilio 2015
se pronunció. La mujer no puede ser ordenada ya, titulada, usted puede ser pastora, te puede dirigir, te puede ser profeta, te puede ser evangelista, hermanita, te puede ser director de un departamento, puede ser predicadora, puede ser, bueno, todos otros dones. Pero que gobierne bien su casa, dice el mensaje a Timoteo, para elegir un obispo o un pastor. Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Que gobierna es el obispo, el pastor, no la mujer, que es otro rollo, que todos somos iguales, pero el socialismo, ese comunismo, esa igualdad de género. Toda esa influencia, gracias al Señor por el Espíritu de profecía, amparado en la Sagrada Escritura, nos da la seguridad de que Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ya finalizando, la característica de la iglesia verdadera es que está sustentada por lo que guarda los mandamientos y tiene el testimonio del Señor Jesucristo como Rey de Reyes, el testimonio de Jesucristo que es el espíritu de la profecía. Por eso Jesús, cuando habla de esta parte tan interesante, los que guardan los mandamientos, uno encuentra San Juan, el libro de San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama a Jesús, la iglesia verdadera ama a Jesús. Y 14:15, ese es San Juan 14:15. Ahora 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Palabra de Dios. Después, que otra característica de la iglesia verdadera tiene que ver con parecido a eso mismo que acabo de leer. Después que se narran los mensajes, los últimos finales, después que se dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en Apocalipsis 14:9, si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios. Mire, esto es lo más horrible que Dios puede lanzar sobre el ser humano. Ha caído y vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. Y el humo de su tormento sube. Versículo 12. ¿Quién será esa bestia? ¿Quién será toda esta cosa tan horrible? Aunque usted no lo sepa, se describe un pueblo. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Pero quiénes son los santos? ¿A qué iglesia pertenece? ¿Dónde están? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aman a Jesús, guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesucristo. Y tienen el espíritu de la profecía. Esa es la iglesia verdadera. La iglesia que guarda los mandamientos y tiene el espíritu de la profecía. La iglesia adventista del séptimo día. Adventista quiere decir que la iglesia que cree en la segunda venida de Cristo y del séptimo día. La iglesia que tiene el sello de Dios, que se va a expresar con fuerza y va a ser motivo de controversia mundial en la adoración a Dios en su santo sábado, en el monumento de la creación, en el reconocimiento pleno de que Dios es quien nos gobierna, quien nos redimió, quien nos escogió, quien nos apartó. Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12. La iglesia que cree en la segunda venida de Cristo, y la iglesia del séptimo día significa la iglesia que cree en un Dios que nos apartó, que cree en un Dios que puso una señal de un pueblo que la adora aquí en la tierra. Deuteronomio 5, que cree en una iglesia donde Cristo nos ha redimido de esta tierra. Todas esas tres cosas, redención, santificación y Dios que es nuestro creador, es lo que significa el séptimo día del sábado. Esa es la iglesia verdadera que Dios viene a reclamar. Y que a pesar de esta furia terrible que se desata allí, en la parte final de Apocalipsis 12, la iglesia salió triunfante durante ese tiempo, antes del tiempo del fin. Ahora viene la iglesia durante el tiempo del fin con Apocalipsis 13 y el fin del fin con Apocalipsis 17. Dios bendiga a su iglesia y nos ayude a caminar en santidad y ver muy pronto el regreso triunfal de Cristo Jesús rumbo a Jerusalén. Dios les bendiga y les guarde.